Bien, vamos a continuar con lo que es la clase. Estamos con lo que es la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo. Ya les doy el tema porque esto se supone que se vio en cuarto grado. El triángulo cuyos vértices, el vértice es este de aquí, ¿verdad? Como tiene tres vértices, va a tener tres ángulos, eh, tres lados. Y los vamos a trabajar con lo que son los vértices que se denotan como A, B, C. Ese triángulo se nombra a través de sus vértices, ¿verdad? Entonces se escribe triángulo ABC. Y dentro de este ángulo tenemos nombrados los tres ángulos internos, ¿verdad? Son los ángulos que están dentro. Ahora, este triángulo lo tengo remarcado con rojo aquí. Lo tengo aquí con rojo porque, bueno, tendría que tener así. Pero si este triángulo lo remarco así como lo tenía, lo rompo y lo rompo por acá, me va a quedar más o menos algo así, ¿verdad? Una vez que rompa aquí ese triángulo me va a quedar de esta forma, así. Ya que en cuarto grado se mostró que si nosotros rompemos un triángulo y juntamos los ángulos que tenemos nombrados, los ángulos internos, si los juntamos en uno solo y los colocamos de esta forma, nos va a dar que si nosotros sumamos si nosotros sumamos este ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, nos va a dar que la suma de estos tres ángulos es 180 grados, ¿verdad? Eso fue lo que se demostró, ¿verdad? Un triángulo, esta suma de aquí va a ser 180 grados. Es igual a la suma del ángulo A más la suma del ángulo B más la suma del ángulo C. Entonces, eso fue lo que se demostró en cuarto grado. Ahora nosotros en octavo grado se mostrará haciendo, vamos a mostrar que la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. En cuarto grado se hizo así. Nosotros lo vamos a hacer a través de rectas paralelas y ángulos alternos internos, por lo que vamos a trabajar con lo que es el ejemplo 1.1. El ejemplo 1.1 me habla de que empleando las rectas paralelas y los ángulos alternos internos, verifique que la suma de las medidas de los tres ángulos internos de un triángulo es de 180 grados. Ahora, para darle solución, vamos a hacer los pasos, ¿verdad? Entonces, la primera parte es escribir lo que es solución. Y se construye el triángulo ABC y se denotan sus ángulos internos como ángulo A, ángulo B, ángulo C, que es este mismo ángulo que está acá. Solamente lo voy a copiar y lo voy a jalar para acá, ¿verdad? Bueno, ya tengo el triángulo, ya lo construí. Ese es el paso 1, ¿verdad? Y el paso 2 me habla de que se va a trazar, porque vamos a copiar el paso 2 que vamos a hacer. Dice, paso 2, se traza una recta DE que pase por C y es paralela al lado AB. Forma los ángulos XY. O sea que vamos a trazar una paralela que va a pasar por este punto de aquí, por el vértice C. Va a pasar por ese vértice, por el vértice C. Y esa recta va a tener el nombre de DE. Y que va a ser paralela a la recta o al lado AB. Es decir, vamos a trazar una recta. Aquí esto lo voy a copiar. Aquí vamos a trazar lo que es una recta que se va a llamar DE. Y esa recta, cuando nosotros la construyamos, va a pasar por este vértice C. Y a la misma vez, esta recta va a quedar más o menos así, ¿verdad? Más o menos así. Vamos a hacer DE y esa recta DE
Va a pasar por el punto C y va a ser paralela a este lado, ¿ves? O sea que estas dos van a ser paralelas. Ahora recordemos, y dice que va a formar los ángulos XY, o sea que este va a ser el ángulo E y este va a ser el ángulo Y. Ahora, ya nosotros demostramos o mostramos al inicio de rectas paralelas, demostramos que por un punto pasa una y solamente una sola recta paralela a una recta, a una recta, ¿verdad? O sea que por aquí, por este lado AB, tenemos el punto C que está fuera del lado AB y por este punto C va a pasar solamente una sola recta paralela a AB. Entonces, el paso que nosotros habíamos hecho es trazarlas usando lo que son las rectas paralelas, ¿verdad? Aquí se los voy a mostrar. Para trazar rectas paralelas hacemos este paso, ¿verdad? Lo que primero vamos a hacer es sacar las dos escuadras y vamos a colocarlas de esta forma para poder dibujarla. Entonces lo que vamos a hacer, voy a pausar para poner las escuadras. Bien, ya tengo las escuadras. Este procedimiento lo hicimos en un video anterior, pero lo vamos a volver a hacer. Ok, dice esa definición que vamos a tomar como recta al lado AB y un punto que está fuera de este lado, fuera de esta recta, se puede trazar solamente una sola paralela. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es dibujar. Se supone que vamos a dibujar este lado de aquí. Ya lo dibujé. Y una vez dibujado, me dice que voy a levantar, ¿verdad? Voy a levantar lo que es la escuadra, la voy a levantar siempre, ¿verdad? Que quede así y que pase por el punto C. Y una vez que lo tengo de esa forma, pues trazo lo que es ya me da aquí, trazo lo que es la recta DE. Se llama recta DE, ¿verdad? Bueno, una vez que ya tengo dibujada y con esto aseguro que sean rectas paralelas, ¿verdad? Con la escuadra. Ok, esta recta se llama recta DE. Y dice que me va a formar los ángulos X y Y, ¿verdad? O sea, este lo nombramos ángulo X y ángulo Y a conveniencia. No necesariamente puede ser ese, ¿verdad? Pudo haber sido cualquier otra variable. Paso 3, se prolonga el lado AB. O sea, vamos a prolongar este lado, lo vamos a agrandar, lo vamos a hacer un poco más grande. Al lado AB por el vértice A. Sé que lo vamos a agrandar de este vértice para acá, lo vamos a agrandar por el vértice A y el lado AC por ambos extremos. O sea, voy a alargar este vértice, el lado AB, lo voy a agrandar y también voy a agrandar el lado AC. Lo vamos a agrandar. O sea que esto lo vamos a copiar. Control C y lo vamos a jalar para acá, ¿verdad? Porque eso es lo que teníamos hecho hasta ahorita. Y ya con esto, pues puedo utilizar lo que es una de estas escuadras, ¿verdad? Vamos a utilizar esta. Vamos a prolongar, dice, lo que es el lado AB, prolongando por el vértice y vamos. Uy, ahí está. Ya una vez prolongado, me dice que prolongue ahora el lado, este lado, ¿verdad? Vamos a prolongar, vamos a ver si se me queda ahí. Y ahora prolongo esta parte, pero
Ahí está, ya está prolongado. Entonces, una vez prolongado, ya prolongué este lado y prolongué este lado de acá desde ese vértice, ¿verdad? Ahora, bueno, yo creo que uno de estos lo voy a quitar. Ahora, el ángulo A y el ángulo... O sea, ahora lo que podemos ver es el ángulo, vamos a ver lo que es el ángulo A y el ángulo X, y son ángulos alternos internos en rectas paralelas. Los ángulos alternos internos en rectas paralelas son ángulos congruentes, ¿verdad? Son ángulos que tienen la misma medida. O sea que eso es lo que hice aquí, ¿verdad? Dice, el ángulo A y el ángulo X son ángulos alternos internos en rectas paralelas. Por lo tanto, el ángulo A y el ángulo X tienen la misma medida. Esto significa congruente, ¿verdad? El ángulo A es congruente con el ángulo X. Y ahora vamos a poner lo que es el paso 4. Paso 4 me dice, recuerden que estamos construyendo, ¿verdad? Lo estamos haciendo paso por paso. El paso 4 me dice que prolonga el lado AB por el vértice B. O sea que vamos a prolongar también este vértice, ¿ve? Vamos a prolongar el lado AB, pero ahora prolongado desde el vértice B. Y también vamos a prolongar el lado CB por el vértice B también. Y lo muevo para acá, ¿verdad? Ya esto es lo que yo tengo anteriormente, ¿verdad? Ahora esto lo voy a prolongar este lado. Si prolongo este lado, bueno, tengo que utilizar otra vez una regla, ¿verdad? Y que me quede, yo creo que ahí calza bien. Que ya prolongué esos vértices, ¿verdad? Ok, entonces ahora una vez prolongado, lo tengo prolongado, pues nos fijamos que también este ángulo B y este ángulo Y son ángulos alternos internos en rectas paralelas, por lo tanto quiere decir que estos dos ángulos son congruentes, son el mismo ángulo. O sea, escribimos lo mismo que en el paso 3, pero ahora con respecto a estos ángulos, ¿verdad? Y bueno, eso lo voy a quitar. Entonces ya podemos trabajar en la siguiente página con lo que es el paso 5. Y los ángulos, vamos a ver. Me voy a traer para acá esto otra vez. Subir. Y los ángulos X, C y Y forman un ángulo llano, ¿verdad? Es decir, la suma de sus ángulos es igual a 180 grados. Medida del ángulo X más la medida del ángulo C más la medida del ángulo Y, eso es igual a 180 grados. Sabemos por los pasos anteriores, 3 y 4, ya estos pasos 3 y 4, sabemos que el ángulo A es congruente con el ángulo X y el ángulo B es congruente con el ángulo Y. Sí, ¿verdad? Eso es lo que acabamos de ver, ¿verdad? En los pasos 3 y 4. Ahora bien, sustituyendo esta parte de acá, vamos a sustituir esta parte que tenemos aquí, medida del ángulo X más la medida del ángulo C más la medida del ángulo Y, eso es igual a 180 grados. Si sustituimos,
En vez de ángulo X, vamos a escribir ángulo Y, ¿verdad? Perdón, ángulo A, medida del ángulo A. Este solamente lo vamos a copiar. Más en vez del ángulo Y, porque ya sabemos que el ángulo Y y el ángulo B son ángulos congruentes, son lo mismo, miden lo mismo. Entonces vamos a escribir medida del ángulo B y esto va a ser igual a 180 grados, que es lo que nosotros queríamos mostrar, que la suma de estos tres ángulos suman 180 grados. Así que con esto damos lo que es la definición, ¿verdad? La definición que el libro nos presenta, pero ya lo hemos mostrado, que la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados, que eso es lo que nosotros queríamos demostrar a través de la construcción de estos pasos, ¿verdad? Así que es muy importante que sepamos esto. Ya lo comprobamos, en cuarto grado se comprobó utilizando lo que son este triángulo rompiéndolo, y aquí en octavo grado se ha demostrado o se ha mostrado a través de ángulos alternos internos en rectas paralelas. ¿Sí? Entonces, como esto es un ángulo de 180 grados, ángulo X más el ángulo C más el ángulo Y, eso suma 180 grados. Ahora, en vez de escribir ángulo X, escribimos ángulo A. Y en vez de ángulo Y, escribimos ángulo B. Y vemos que el ángulo A, C y B, que son los tres ángulos internos, suman 180 grados, que es la definición. Así que nos veríamos en el próximo video. Espero me hayan entendido. Si no, pues déjamelo saber en un comentario. Así que nos vemos.